Muy buenas tardes de nuevo. Me gustaría en esta tarde hablaros de contrastes, de dos verdades que este pasaje nos presentan en contraste. La primera parte del capítulo que vimos hace unas semanas nos habla de que Dios, que nos ama y nos cuida, aún así nos somete a prueba. Permite que las pruebas lleguen a nuestra vida y nos afecten. Él lo hace para probarnos y aprobarnos. Y para que estas pruebas nos hagan entrar en una experiencia de fe madura, de vida espiritual plena, de paz y de gozo. Es decir, el propósito de Dios siempre es su amor, que nos cuida y sabe lo que es mejor para nosotros, y cuando es necesario, así lo dice la palabra, solo cuando es necesario y por un poco de tiempo, Él nos hace pasar por diversas clases de pruebas. Pruebas espirituales, pruebas de relación, de relaciones humanas en la familia o en la iglesia, pruebas de salud, a veces económicas, diversas clases de pruebas. Estuvimos realmente reflexionando y disfrutando esta parte del primer capítulo de Santiago y hoy vamos a continuar adelante con la porción que nos ha leído Eugenia. Las pruebas son necesarias porque nos ayudan a confiar en Dios, a conocerle mejor y amarle más. Y en esa medida Dios, nuestro Dios infinitamente sabio, hará que las pruebas lleguen en el momento adecuado y escogerá la clase de prueba que necesitamos superar para que sigamos creciendo espiritualmente. Todo nos ayuda bien, ¿lo creéis? Esto marca una diferencia en nuestra vida. Si conocemos a Dios y le amamos, esa es la condición. Para todos los que aman a Dios, resulta que todo, incluso las pruebas, incluso las dificultades, les ayuda a bien. Entonces vamos a leer el versículo 12, que es la lectura que hemos empezado con este versículo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación o que supera la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el que persevera. Literalmente esta es la traducción, el verbo es perseverar, es la palabra hupomoné, la paciencia que persevera. Bienaventurada la persona que persevera y soporta la prueba. Yo prefiero la traducción prueba que tentación, después veremos por qué. Porque a él Dios le va a bendecir, le va a dar la corona de la vida. Entonces este versículo realmente resume lo que habíamos comentado hace unas semanas en la primera parte del capítulo. Dios nos considera y nos hace benditos y bienaventurados, felices y dichosos cuando nos ayuda a superar las pruebas y nosotros perseveramos en el Señor y lo hacemos, las vencemos, las superamos, las soportamos con paciencia. Porque entonces, dice este versículo, somos probados y aprobados. ¿Vale? La palabra aprobados tiene esos dos significados. Somos probados, pero el carácter probado de alguien es también la aprobación de Dios. Cuando Dios ha hecho que una y otra vez superemos las pruebas que nos envía, hay un examen que aprobamos, ¿no? Al ser probados pasamos un examen que aprobamos y Dios aprueba y bendice nuestras vidas. De tal manera que la promesa es la corona de vida. ¿Para quién? Para todos los que aman a Dios. Literalmente, dice el versículo 12, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. De la misma manera que Romanos 8:28 dice que todo ayuda bien. ¿A quién? Solo a los que a Dios aman. Esa no es una promesa para los que rechazan y se rebelan contra Dios. Y esta tampoco es una promesa para los que rechazan a Dios. Es para los que soportan y perseveran
en las pruebas hasta que Dios les aprueba. Muy bien, entonces me gustaría sacar una aplicación. ¿Qué es esto? ¿De qué grupo de personas, a qué grupo de personas pertenecemos nosotros? ¿De los que van a perseverar para soportar la prueba hasta que Dios nos apruebe? ¿O de los que tiran la toalla? ¿De qué grupo de personas somos? ¿De aquellos que sin duda, a pesar de las dificultades de nuestra vida, amamos a Dios y todo nos ayuda bien? Y además Dios ha prometido la corona de vida porque perseveramos en ello. Yo espero que sea así, hermanos, porque este es el propósito de Dios al enviarnos a su Hijo, nuestro Señor y Salvador. El proceso más bello de transmisión y de creación de vida es utilizado aquí en esta porción de la palabra para hablarnos de un proceso terrible de pecado y muerte. ¿A qué me refiero? Pues me refiero precisamente a esto. La concepción y el embarazo, el estado de buena esperanza, ¿no?, de los padres que esperan anhelantes, con expectación y alegría, el nacimiento de su hijo, del hijo con el que Dios les ha bendecido. Todo este proceso es el que aquí utiliza la palabra para decirnos que la prueba se puede torcer y convertirse en una tentación en la que si caes en pecado, eso va a engendrar la muerte espiritual, la muerte y la destrucción, la ruptura y las consecuencias terribles del pecado en nuestras vidas. Así que la primera verdad en contraste que encontramos aquí es que la prueba que viene de Dios para nuestro bien, para que seamos aprobados y bendecidos, puede convertirse en tentación, pecado, muerte y destrucción. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia, no utilizamos esta palabra, la conocemos porque está en la Biblia, la hemos leído, la hemos consultado, pero el equivalente actual sería los malos deseos. Epizumía es una palabra que habla de fuertes deseos, en este contexto malos deseos, pasiones, impulsos que están en nuestras mentes, en nuestro corazón y que nos pueden desviar del camino de Dios. Por esta razón, la verdad en contraste es que la prueba puede convertirse en tentación y engendrar muerte y destrucción, porque los mismos problemas y circunstancias que Dios envía como una prueba para nuestro bien, Satanás va a intentar que tropecemos en ello, que tiremos la toalla, que nos desanimemos, que desobedezcamos, que desconfiemos. Y entonces eso se convierte en muerte, pecado, muerte y destrucción. ¿En qué ejemplo podríamos pensar para ver que aquello que Dios envía como pruebas puede ser utilizado por Satanás como tentación? Quizá pensáis en algún ejemplo de la Biblia que nos ilustre claramente esta verdad. ¿No os parece que el libro de Job, que el prólogo del libro de Job precisamente nos explica esto? De que Dios permite pruebas en la vida de Job, pero lo que quiere es su crecimiento espiritual, su plena restauración, bendecirle mucho más todavía que antes de las grandes pruebas y problemas y desgracias que tuvo que soportar, ¿no? Entonces, Satanás, en esas mismas circunstancias, una y otra vez, primero a través de su mujer, que le dice, maldice a Dios y muérete. Después, a través de los amigos, que en vez de consolarle y apoyarle y animarle, acaban diciéndole, si te ha pasado todo esto, debes ser muy malvado para que Dios te haya enviado tantos males a tu vida. ¿Verdad? Satanás está utilizando a su esposa, a sus amigos, Satanás utiliza su enfermedad, su sufrimiento, para que maldiga a Dios, para que renuncie y rechace a Dios. Pero precisamente el libro de Job es un ejemplo
magnífico de una persona que, a pesar de la confusión en la que a veces le pone el sufrimiento terrible que soporta, a pesar de ello no niega ni reniega de Dios y se aferra a Dios cada vez con más fuerza. Así que podríamos decir que cuando Dios envía una prueba, no hace falta que te envíe cosas tan grandes y tan graves como a Job, pero cuando Dios nos envía problemas, dificultades, pruebas, para probarnos y aprobarnos, esas mismas circunstancias y problemas van a ser utilizados por Satanás para que caigas. Si me permitís, podríamos hacer una ilustración. Hay una persona que se encuentra en un impasse de la vida. Parece ser que está en una situación grave de caer en un precipicio, que sería el símbolo del pecado y la muerte que traerá, las malas consecuencias de muerte y destrucción que siempre trae el pecado. Pero en esas circunstancias, Dios nunca le deja. Dios le tiene firmemente cogido de la mano. Sí que es verdad que Satanás estará tirando de él para que acabe de caer, para que experimente el pecado y la muerte y la destrucción, pero el Señor es fiel, Él no nos deja de la mano, Él nos sostiene con fuerza. Hermanos, ¿qué pasa entonces cuando pecamos? ¿Que Dios suelta la mano? ¿Pensáis que en la palabra de Dios en algún momento podemos decir, cuando alguno de nosotros ha pecado, que es porque Dios nos ha soltado de la mano? ¿Soltaría un padre, un buen padre o una buena madre a su hijo en un momento de peligro? No, hermanos, no. Nunca, jamás. Somos nosotros los que nos soltamos y nos dejamos caer. Dios no nos ha soltado nunca. Dios no nos ha dejado caer nunca. Nunca podemos, porque eso es grandemente ofensivo, yo creo, para Dios. Si en algún momento, cuando pecamos, echamos la culpa a otros, echamos la culpa al diablo, porque fijaros también que estos versículos excluyen esa forma de razonar. Yo os estoy hablando del diablo porque la Biblia habla a menudo de él, porque está el libro de Job, pero aquí cuando dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. ¿Vale? De él mismo, de ti mismo, de mí mismo. No hay excusa nunca para el pecado, porque Dios nos ha liberado, no de la presencia del pecado, pero sí de su poder esclavizante. Él ha roto las cadenas del pecado en nuestra vida. Él ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha perdonado de la culpa de nuestros pecados y ha roto el poder y el dominio que el pecado ejerce sobre el ser humano cuando no conoce a Dios. En nuestro caso, Él ha roto ese dominio. No hay excusa. No hay excusa. Cuando pecamos es, como dice Santiago, porque somos atraídos y seducidos por nuestros propios malos deseos. Y la palabra esta que dice atraído es una palabra muy fuerte. Es como cuando los pescadores que han cogido a los peces en sus redes arrastran la red hacia afuera. No hemos nunca de minimizar el poder que todavía tiene el pecado, porque vivimos en un mundo de pecado y somos pecadores y podemos ser arrastrados. Al momento que nos soltamos de la mano de Dios, no es que podamos ser arrastrados, sino que lo somos. Hemos de vivir en comunión con Dios, cogidos siempre de su mano. ¿Sabéis? Ahora vamos a entrar en una parte que espero que os resulte interesante, que es un poco más técnica, un poco más compleja. En este pasaje que hemos leído, el que leímos la vez anterior y la palabra prueba aparece 9 veces. O sea, es el tema principal. El pasaje gira alrededor de esto. Esta palabra en griego es una única palabra. Hay 2 palabras para la prueba en positivo, pero hay una única palabra para tentación que se traduce prueba o tentación, depende del contexto. Es la palabra griega peirasmos y aquí la encontramos 7 veces.
Entonces, esto hace que una única palabra tiene una traducción dual. Tiene dos posibles traducciones en función del contexto y no siempre es fácil discernir cuál es la buena traducción que conviene. Se traduce por prueba o tentación en función del contexto y esta palabra aparece 4 veces en el versículo 13, que será el versículo en el que nos vamos a detener para entender bien este proceso. Cuando alguno es tentado, primer uso, no diga que es tentado, segundo, de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, tercero, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios nos prueba, pero no nos tienta. Este es el título del mensaje, ¿no? Y está basado en este versículo. Hasta el versículo 12 yo entiendo que se trata de pruebas. Todas las veces que se utiliza esta palabra, en los versículos 2, 3 y 12, la traducción correcta es prueba. Reina Valera no me da la razón cuando traduce bienaventurado el varón que soporta la tentación, pero yo entiendo que Reina Valera aquí está haciendo una traducción de transición, porque vamos a pasar de las pruebas a las tentaciones, pero a mi entender este uso de la palabra no es una transición, sino la conclusión de todo lo que ha desarrollado los primeros 12 versículos. Por lo tanto, para mí está mejor traducido bienaventurado el varón que soporta la prueba, ¿verdad? Porque es la conclusión lógica de toda la explicación de esta primera parte. Vamos a poner otro ejemplo que conocéis muy bien. Si me disculpáis, voy a beber un poco de agua. Antes de beber, os planteo la pregunta para que la vayáis pensando. ¿Cuál es la mejor traducción del Padre Nuestro? No nos metas a prueba o no nos dejes caer en tentación. Hay una frase en la parte central del Padre Nuestro que dice esto: no nos metas en la prueba. Algunas versiones prefieren no nos dejes caer en la tentación. Como veis, la palabra peirasmos también crea dificultades en un texto tan bien conocido como es el Padre Nuestro. ¿Qué pensáis? ¿Cuál es la mejor traducción? ¿Cómo podríamos traducir esta frase? ¿Habla de tentación o prueba? ¿Alguien se aventura? ¿Alguien? En el culto de oración hemos hablado algunas veces de esto, así que seguro que lo sabéis. Pero si nadie quiere aventurarse a cuál sería su opción de traducción para este pasaje, os voy a decir qué es lo que yo entiendo. Se utiliza un verbo que es llevar, traer, poner, ¿no? meter a prueba. ¿Por qué la palabra peirasmos no se puede traducir en el Padre Nuestro como tentación? ¿Por qué no? Porque no podemos decir a la luz de Santiago, versículo 13, que Dios nos mete en tentación. ¿Qué dice Santiago? Que nadie diga esto, precisamente, dice. Que nadie diga esto, porque Dios no lo hace. Dios no tienta a nadie. Así que la traducción más literal de este versículo, según la traducción del Nuevo Testamento del doctor Lacueva, sería algo así como, no nos comiences a llevar a la prueba. Lo que le pedimos a Dios es que, estando en una situación de bendición y comunión con Dios, que Él no nos saque de esta situación para ponernos a prueba, para meternos de lleno en una prueba. Dios, aunque oremos así, cuando lo necesitamos lo hace. Pero de ninguna manera podemos traducir
no nos dejes caer en tentación, porque esto no corresponde con el verbo que se utiliza de ninguna manera. Es algo que Dios hace, Dios nos lleva, Dios nos pone, Dios nos conduce, ¿no? Es un verbo, el verbo llevar, como cuando alguien coge un objeto y lo lleva a otro sitio, ¿vale? Entonces, no podemos traducir, no es una traducción, es una interpretación que explica el problema de traducción, pero que no es literalmente así. No nos dejes caer en la tentación, es más bien una interpretación que una traducción. Entonces, yo creo, a mí me recuerda mucho el Padre Nuestro la experiencia de Jesús en Getsemaní. ¿Qué le pasó al Señor en Getsemaní? Vamos a leer en Mateo capítulo 26. Mirad, esto es un pasaje que es fácil de recordar, porque es Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 36 hasta el 46. Así que va de 6 a 6. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú». Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: «¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Ni siquiera habéis podido acompañarme en oración un breve periodo de tiempo?», dice el Señor a Pedro. Y entonces le enseña, versículo 41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación». La misma palabra. «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, está animoso, pero la carne es débil». Muy bien, pues para mí la frase del Padre Nuestro me recuerda esta experiencia de nuestro Señor Jesús. ¿En qué sentido? En el sentido de que Él pide: «Padre mío, si es posible». En el Padre Nuestro también encontramos esto. Antes que nada, que se haga tu voluntad, Señor, ¿verdad? Que sea santificado tu nombre, venga tu reino y se haga tu voluntad. Pero si es posible, dice Jesús, que pase de mí esta copa de sufrimiento, de ira y de dolor. Porque la palabra que utiliza, «pase de mí», es una palabra como que Dios Padre cogiera esa prueba terrible que le iba a llegar y la alejara de Él. Se la llevara de Él, lejos de Él, ¿no? En otras palabras, viene a decir lo mismo del Padre Nuestro. No nos comiences a llevar dentro de la prueba, ¿no? De esa gran prueba. Sin duda, Getsemaní, con la tentación de Jesús por el diablo en el desierto, Getsemaní fue la gran prueba de fuego de Jesús, en la que sudaba sangre. Tan fuerte era su agonía, su tristeza, su angustia y su dolor, que sudaba sangre. Entonces, en esta situación, Jesús nos enseña: velad y orad para que no entréis en tentación, ¿no? Y de nuevo entrar en tentación se parece mucho, es una frase que se parece mucho a la del Padre Nuestro. No nos lleves o no nos metas a prueba. Entonces, Jesús aquí no está hablando de Dios que nos pone a prueba, sino que está diciendo: cuidado, que vosotros no entréis y caigáis en tentación.
Es diferente, no es Dios el que lo hace, sino que nos habla a nosotros y a nuestra propia experiencia. Queridos hermanos, el Señor Jesús, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Pues nuestro amado Salvador fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nunca tiró la toalla. Él nunca cedió a las seducciones del pecado, a los placeres temporales del pecado. Él nunca se dejó arrastrar, porque es un verbo muy fuerte. Él nunca se dejó arrastrar por malos deseos que pudieran intentar introducir en él, ¿no? Satanás le tentó, pero nunca, el Señor Jesús nunca fue arrastrado, siempre se mantuvo firme. Y gracias a su victoria, porque Él ha vencido al maligno, Él ha vencido al pecado, Él ha vencido al mundo rebelde a Dios que se le oponía constantemente. Jesús ha hecho esto en nuestro lugar y a nuestro favor, y de esta manera nos da y comparte su victoria. Hermanos, el que no sucumbió nunca a la tentación quiere compartir con nosotros su victoria sobre el pecado y la tentación. Así que dejémonos ayudar, no nos soltemos de la mano de Dios, porque Dios, lo dice muy claro ese texto, nunca nos tienta, que nadie diga que es tentado de parte de Dios. Dios no nos tienta, sino que nos ayuda a no caer en tentación. Aunque el maligno apele a nuestros malos deseos, a nuestras pasiones carnales, no debemos ceder, no debemos dejarnos arrastrar. La enseñanza de estos versículos acerca de Dios es realmente muy edificante. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de Santiago capítulo 1, acerca de nuestro Dios? Vamos a leerlo de nuevo para ver que esta carta nos anima a conocer más profundamente a nuestro Dios que no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. No hay nada en Él que se sienta en algún momento atraído, tentado, que pueda ser seducido por el mal. Dios es perfecto, es un Dios de amor, de luz, de verdad, de justicia, de santidad. Nunca responde al mal. Por lo tanto, Él tampoco no utiliza el mal para tentar a alguien. No puede hacerlo, no quiere hacerlo, no está en armonía con el carácter santo y perfecto de Dios. Esto nos lleva al misterio del mal. Es el libro de Job, de nuevo, el que nos abre unas ventanas para que podamos entender al menos algunas cosas. El misterio del mal es que Dios no tiene parte con él, pero Dios lo controla, lo limita y lo vence. ¿Vale? Lo controla. El mal no puede ir más allá de lo que Dios le permita, ni el mal ni el maligno. Lo limita, como en el caso de Job. Puedes tocar sus posesiones, puedes tocar su salud, pero no toques su vida. Dios limita el mal y establece unos límites claros para el maligno. Pero el mal es real, hermanos. Vivimos en un mundo en el que podemos abrir los ojos a nuestro alrededor y vemos el mal en acción. Está en guerra contra Dios y su obra, quiere impedir los propósitos de Dios. Si pensamos que nuestra Iglesia va a entrar en una fase de crecimiento cualitativo y cuantitativo, sin ser probados, estaríamos siendo ingenuos, hermanos. Si pensamos que vamos a estar en comunión con Dios y que Dios va a derramar sus bendiciones en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia, y que el mal no se va a oponer, ni nos va a tentar, ni nos va a intentar arrastrar, seríamos de nuevo ingenuos. Porque nuestra iglesia está entrando en otra fase de evangelización, más en primera línea. Y hermanos, yo no sé si lo notáis vosotros, pero hay oposición, ¿eh? Hay oposición. No me gusta, ¿eh? No,
no os penséis que os esté diciendo esto con algún tipo de satisfacción morbosa porque vamos a entrar en batalla, ¿verdad? Las guerras no gustan a nadie, siempre traen muerte y destrucción. La oposición no es agradable, pero es real, hermanos, es real. Como Iglesia, si entramos de lleno en esta fase de primera línea de predicación del Evangelio, de ayudar a los necesitados, de abrir nuestras vidas, nuestro corazón, nuestros hogares, de hacer la obra del Señor, va a haber oposición, va a haber pruebas que debemos superar, va a haber tentaciones en las que no debemos caer. Vamos a ser tentados, vamos a ser atacados y vamos a enfrentar oposición. Y lo vamos a hacer en el poder y por la gracia de Dios. Yo no me pienso soltar de la mano de Dios. Sé lo que es, porque soy humano y me ha pasado y lo he hecho y me avergüenzo. Pero no me pienso soltar de la mano de Dios. Quiero tener muy claro en mi mente y en mi corazón que si estamos en esta situación, necesito más y más vivir en comunión con el Señor y no dejarme nunca, no soltarme de su mano. Hay pocos lugares, yo creo que es el lugar de la Biblia en el que se describe con más vigor, de una forma más fuerte y expresiva, la maldad del pecado y sus terribles consecuencias. Mirad, está utilizando un proceso que es el más bonito de la vida, lo que es la concepción, el embarazo y dar a luz un bebé. Está utilizando este proceso en el que el ser humano participa con Dios del milagro de la vida, de la creación de la vida, de la transmisión de la vida a los hijos. Está utilizando esta figura para hablar de que en un tremendo y terrible contraste el pecado sigue un proceso parecido para engendrar muerte y destrucción. Esto es lo que dice el versículo 15, empieza en el 14, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído, verbo fuerte de arrastrado, y seducido, que nos habla de placeres, que nos tientan, nos seducen, nos atraen. Entonces, los malos deseos, cuando han concebido, dan a luz el pecado. O sea, hay un proceso de gestación que da a luz, en vez de algo bonito, algo terrible, que es el pecado. Pero aquí no acaba el proceso, porque vuelve a empezar y el pecado dice siendo consumado. Cuando el pecado es realizado, se cae y se consuma el pecado. Entonces, en este momento, lo que aparece, el parto que produce, da a luz la muerte. Quisiéramos que fuera de otra manera, y tanto que sí, como seres humanos nos gustaría que esto no fuera así de claro, así de verdad y tan terrible, pero lo es. El pecado siempre trae muerte espiritual, ruptura, destrucción, problemas y hace que nuestra vida se pueda convertir en un infierno. Así que deberíamos velar para que el pecado no encuentre rendijas por las que colarse en nuestras vidas, en nuestras familias o en nuestra iglesia. La segunda verdad, en contraste, es que Dios no te tienta al mal porque te ama y te cuida. Si os fijáis, después de hablar de este proceso, hay una breve frase que dice: amados hermanos míos, no os equivoquéis, no erréis. Nos gustaría que estas cosas no fueran tan fuertes, tan terribles, sí, pero son así. No os equivoquéis, no os engañéis a vosotros mismos. Versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos un máster en esto. ¡Ay, cuánto nos gusta creernos nuestras propias mentiras agradables! ¿Cuánto nos cuesta a veces aceptar la realidad
de que hay cosas en nuestra vida que debemos cambiar. Dios, el Dios que no puede ser tentado, es un Dios en el que no hay, versículo 17, no hay en él cambio ni sombra de variación. Dios es perfecto, no puede ni quiere cambiar porque ya es perfecto y no puede mejorar. Ya ha alcanzado ese nivel máximo de perfección suprema. Pero hermanos, cuán diferente es en nuestra vida. ¿Cuánto debemos cambiar todavía para ser mejores personas, mejores cristianos y mejores ciudadanos? ¿Cuán lejos estamos de ese hombre, la imagen del hombre según el corazón de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que no cesó de hacer el bien, de amar a todos, de ayudar a los necesitados, de sanar a los enfermos, de predicar el Evangelio, de enseñar la palabra de Dios? Ese es el ejemplo de perfección que debemos seguir. Así que la segunda verdad en contraste es que Dios no te tienta al mal porque te ama y te cuida. Fijaros, es un versículo precioso. Versículo 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto, nos lo ganamos nosotros a pulso. Yo soy alguien que me he hecho a mí mismo. Lo que tengo me lo he ganado. En fin, podría alargar un poco las frases que no están para nada en este texto, porque lo que dice aquí es que Dios, por amor y por gracia, nos ha dado todo lo bueno, hermanos, todo lo bueno que hay en nuestra vida. Ha venido de Dios, del Padre de las luces, que ha hecho descender estas bendiciones abundantemente sobre nuestra vida. ¡Oh, cuán agradecidos deberíamos estar! Toda buena dádiva, literalmente dosis, toda dosis, aunque sea pequeña, de cosas buenas que has recibido en tu vida, viene de Dios. Y entonces va al otro extremo. Y todo don perfecto, todo gran regalo, cosas maravillosas que no te hubieras podido ni imaginar, todo esto viene de Dios porque Él te ama y te cuida. Y Él se complace en bendecirte. Hermanos, ¿dónde está el orgullo? ¿Qué lugar queda en nuestra vida para el orgullo cuando todo lo que somos es Dios quien nos lo ha dado? Dice Pablo, ¿y de qué te vanaglorías? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Por qué caes en la vanagloria de creerte algo? Qué texto tan precioso, queridos hermanos. Dios siempre nos ama y nos cuida, te ayuda a vencer el mal, las tentaciones, a superar la prueba, la tentación que vendrá disimulada del maligno, esa tentación que vendrá y que una de las tácticas del maligno, del diablo, es hacer que no te des cuenta hasta que es demasiado tarde. Pero cuando estamos en el Señor, en comunión con Él, con su palabra grabada a fuego en nuestro corazón, cuando ella rige nuestros pensamientos, porque ahora Santiago va a hablar de esto, de que Dios, el gran regalo de Dios, el regalo supremo de Dios, es que Él mismo, Dios de su voluntad, por su firme decisión y por su decreto de gracia, Dios nos ha hecho nacer por la palabra de verdad. Así como el pecado ha seguido un proceso de concepción, de embarazo y de dar a luz el pecado y después la muerte y la destrucción, Dios todo lo contrario. Él implanta en nuestras vidas su palabra que es viva y eficaz, esta palabra que es eterna, esta palabra que es un reflejo y un pedacito del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesús es la palabra de Dios, el verbo de Dios, la palabra encarnada de Dios. Y este Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, nos ha dado también este precioso tesoro que a veces tenemos en un rincón y no usamos mucho. Qué fallo, ¿verdad? Cuando en vez de tenerla constantemente presente y ir a ella con alegría y con tiempo, hermano. Ayer alguien me decía, ¿cómo cuesta, ¿no?, concentrarse?
Claro, y si le dedicas 10 minutos y nos cuesta concentrarnos, ¿en qué quedan esos 10 minutos de lectura de la palabra? Ponte en paz y comunión delante del Señor y dedícale en vez de 10 minutos 1 hora y verás como sí que te vas concentrando cada vez más en ella y te habla. ¿Verdad? Hay un querido hermano, Timothy Keller, que dice que los grandes descubrimientos de la palabra no los vas a encontrar la primera media hora que lees ese pasaje. No, la primera media hora entrarás en él, verás algunas cosas, pero Dios te va a ir revelando más y más la segunda media hora. Y a veces nosotros nos quedamos no en la primera media hora, sino en los primeros 5 minutos. ¿Qué queremos hallar? ¿Qué queremos descubrir cuando no abundamos en la palabra de Dios? Esta bendita palabra de Dios que nos ha hecho nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de las criaturas de Dios, amados, cuidados, ensalzados y bendecidos por Dios. Es esta misma palabra la que nos dice que seas pronto para oír, tardo para hablar y aún más tardo para enfadarte, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque Satanás toma ventaja cuando dejamos que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Toma ventaja ahí Satanás para introducirse con tentaciones y destrucción en nuestra vida. Por lo cual, hermanos, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, la misma palabra que nos hace nacer de nuevo es la palabra que nos ayuda a vivir en santidad. Esta palabra implantada nos salva, nos sana y nos santifica. Abundemos en ella, hermanos. Contra la tentación, ¿qué hacía el Señor Jesús? Citar la palabra infalible de Dios una y otra vez. El libro de Deuteronomio: no tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así, ¿no? Y al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así respondió Jesús, con la palabra infalible y eterna de Dios, a las tentaciones del maligno. Hagamos nosotros lo mismo. Amén.